Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les va el video. Comencemos. Capítulo 76. Kagemane Jutsu, técnica de imitación de sombras. Aoba siguió en silencio a Tetsu, tratando de controlar su mirada para que no mirara directamente a Tetsu. En cambio, usó el rabillo del ojo para prestar atención a los movimientos de este último. Después de todo, Tetsu era un zorro viejo. También era posible que estuviera muy alerta en este momento. Aoba nunca había leído los recuerdos de Tetsu, pero había leído los recuerdos de Yuta. Después de observar repetidamente los recuerdos, era equivalente a tener algunas décadas de comprensión de Tetsu. Tetsu, esta persona reflejó completamente esa frase. Aquellos que logran grandes cosas no se preocupan por las pequeñeces. Después de tantos años, había cultivado innumerables soldados de la muerte que podían sacrificarse por la organización en cualquier momento. Para ser precisos, era un soldado de la muerte que podría ser un sacrificio para él. Aoba lo reconoció claramente. La base de los restos de la era antigua era solo Tetsu. Aparte de eso, todos, incluido Yuta, podrían ser sacrificados. Por eso escribió un pergamino que haría que Tetsu se sintiera amenazado. Cuando Aoba estaba escribiendo, estaba adivinando y tratando de descifrar los pensamientos de Tetsu. Sintió que este último podría abandonar y entregar los remanentes, y luego optar inmediatamente por irse. Aoba no esperaba que Tetsu fuera directo a la puerta de Konohagakure. ¿Iba a marcharse tan abiertamente? No lo había adivinado en absoluto. Había pensado que Tetsu saldría por algún pasadizo secreto, por lo que no pudo evitar seguirlo apresuradamente. Tetsu corrió a un lugar a unos 200 metros de la puerta. Inmediatamente disminuyó la velocidad. Luego, con una actitud tranquila y serena, caminó hacia la puerta. Esta escena se reflejó por completo en los ojos de Aoba. Aoba frunció el ceño ligeramente. De repente se dio cuenta de una posibilidad. Cuanto más peligroso era el lugar, más seguro era. En este momento, me temo que los remanentes ya han comenzado a causar problemas y nadie prestará atención a la puerta del pueblo. ¿Quién hubiera pensado que Tetsu saldría directamente por la puerta? En este momento, dos Chunin ninja estaban vigilando la puerta, y ambos vieron a Tetsu acercándose. Cuando los dos guardias vieron a Tetsu, se inclinaron al mismo tiempo. Tetsu no solo era un mayor del clan Nara, sino que también disfrutó de un estatus más alto durante la época del segundo Hokage. ¿Viste a alguna persona sospechosa? Tetsu preguntó de inmediato. Su tono era como el de un líder que interroga a sus subordinados. Los dos Chunin ninjas negaron con la cabeza simultáneamente porque fueron reprimidos por el aura de Tetsu. Durante este periodo de tiempo, la aldea ha estado en caos. Todos ustedes, estén atentos. No solo deben prestar atención a si hay enemigos afuera, sino que también deben ver si hay espías en el pueblo que está enviando mensajes. ¿Entiendes? Instruyó Tetsu con frialdad. Cuando los dos Chunin ninjas escucharon las palabras de Tetsu, inmediatamente se cuadraron. Aunque tenían algunas dudas en sus corazones y no sabían por qué Tetsu de repente vino a sermonearlos, todavía tenían miedo de la forma imponente de la otra parte y no se atrevieron a preguntar nada más. ¿La puerta está cerrada por la noche? Tetsu caminó hacia la puerta de Konohagakure paso a paso, acercándose cada vez más a los dos Chunin ninjas. La expresión detrás de la máscara se volvió solemne mientras adivinaba débilmente lo que estaba a punto de suceder. Absolutamente no podía dejar que Tetsu escapara así. La otra parte era un viejo zorro astuto. Después de dejar el pueblo y convertirse en un ninja desaparecido, constantemente usaba esquemas y complots para apuntar al pueblo. Esto equivalía a instalar una bomba de relojería en el pueblo. Absolutamente no podía dejar que Tetsu se fuera. Aoba tomó una decisión en silencio en su corazón. Estaba medio en cuclillas en el techo oscuro en la distancia, esperando la oportunidad de moverse. Esperó un momento adecuado. Al mismo tiempo, la distancia entre Tetsu y los dos guardianes se hacía cada vez más cercana. La puerta está cerrada. Los dos guardianes asintieron al mismo tiempo, y grandes signos de interrogación aparecieron en sus cabezas. ¿Por qué Tetsu-sama de repente se preocupó por el asunto de la puerta? ¿Qué estaba tratando de expresar Tetsu-sama? ¿Podría ser una inspección repentina? Los dos Chunin ninjas estaban desconcertados, pero se obligaron a no preguntar debido a la identidad de la otra parte. Los dos Chunin ninjas de repente abrieron los ojos de par en par. Porque de repente descubrieron algo extremadamente peligroso. Sus cuerpos no pueden moverse. Los dos se sorprendieron al mismo tiempo. Por el rabillo del ojo, notaron una sombra debajo de sus pies conectada a los pies de Tetsu. Kagemane no Jutsu, técnica de imitación de sombras.
Sus corazones temblaron al mismo tiempo. Nadie había esperado que Tetsu realmente los atacara. Tetsu dijo con indiferencia. Aunque dijo que lo sentía, no sentía ninguna culpa en su corazón. Bajo las miradas aterrorizadas de los dos Chunin ninjas, Tetsu formó un sello con ambas manos. Se anudaron 4 sellos de mano transparentes en una fila. Justo después de que terminara el último sello manual, las sombras bajo los pies de los dos Chunin ninjas treparon por sus cuerpos e instantáneamente rodearon sus cuellos. Kage Kubishibari no Jutsu, técnica de atadura de cuello de sombra. Tetsu dijo con frialdad. Cuando estaba hablando con estos dos Chunin ninjas. En su corazón, estas dos personas ya estaban muertas. Nadie pudo verlo salir vivo de Konohagakure. Nadie podría detenerlo mientras salía de la puerta. El mundo ninja era enorme. Debe haber espacio para que él muestre sus habilidades. Por supuesto, Tetsu también fue muy claro. En el futuro, sería imposible derrocar el gobierno del tercero Kage usando su propia fuerza. Así que necesita tomar prestados otros poderes. El sonido de 2 huesos rompiéndose resonó en su sesión. Los cuellos de estos 2 guardianes fueron directamente rotos por la sombra de Tetsu. Todo el proceso fue limpio y ordenado. Hubo una brecha en la fuerza, junto con la planificación y el ataque furtivo. Tetsu no les dio tiempo a los dos Chunin ninjas para reaccionar. Los cuerpos de los dos Chunin ninjas cayeron al suelo uno tras otro después de perder el control de la sombra, causando un sonido sordo de colisión. Después de eso, Tetsu caminó y se agachó junto a uno de ellos, luego sacó una enorme llave de la cintura de este último. Esta llave era la llave para abrir la puerta de Konohagakure. Tetsu recogió la llave y caminó hacia la puerta cerrada. Levantó la mano para abrirla. Una figura apareció, y con una velocidad extremadamente rápida, llegó instantáneamente detrás de Tetsu. Tetsu inmediatamente sintió un fuerte viento. Rápidamente giró la cabeza y miró hacia arriba. Su cuerpo se retiró rápidamente, preparándose para alejarse de la persona, pero al amparo de la puerta, el lugar en el que estaba oscuro. Fue muy útil para él usar la sombra, por lo que no entró en pánico. La persona que quiere tu vida. Sonó una voz fría. En esta noche tranquila, claramente entró en los oídos de Tetsu. Antes de que Tetsu pudiera ver quién era la persona, olas de agua turbulenta surgieron hacia su cuerpo como un tsunami. Tan pronto como apareció la sombra bajo los pies de Tetsu, su cuerpo fue lavado por el agua. En un instante, todo su cuerpo abandonó el suelo. Su piel estaba sumergida en el agua fría, e inmediatamente sintió un frío escalofriante. ¿En el mundo del agua, se puede usar tu sombra? La voz fría sonó una vez más. Sin embargo, la voz era como una ola de agua esta vez, y sacudió directamente sus tímpanos. En un instante, un vasto e ilimitado cuerpo de agua sumergió directamente toda la puerta de Konohagakure, convirtiendo este lugar en un vasto océano. En el cuerpo de agua, se eliminaron todas las sombras porque la luz débil produce cambios de refracción irregulares a través de la corriente de agua que cambia aleatoriamente. Capítulo 77. El asesino del ninjutsu acuático en la noche oscura. Este era un ninjutsu de agua a gran escala. Aoba se había estado preparando constantemente antes de lanzar un ataque furtivo contra Tetsu y escupió directamente el chakra de atributo de agua refinada. Aunque debido a la restricción del ninjutsu, este simple ninjutsu de agua no pudo alcanzar la fuerza de explosión de agua en colisión. Pero debido al chakra ilimitado de Aoba, este simple ninjutsu de agua se convirtió instantáneamente en un océano en ebullición. Desde cierto punto de vista, el cambio cuantitativo de chakra provocaría un cambio cualitativo. El gran fuego destructivo usado por Uchiha Madara era el mismo principio. En un instante, todo el cuerpo de Tetsu quedó envuelto en el agua. Debido al flujo y la refracción del agua, su sombra fue cortada directamente de su cuerpo y proyectada en las profundidades del agua. Era imposible usar Kagemane Jutsu. Esta persona había venido preparada. Tetsu instantáneamente hizo un juicio. Su cuerpo seguía girando con el agua, pero su cerebro ya había comenzado a analizar rápidamente. Aoba estaba en medio del agua. Con su físico fuerte, rápidamente corrió hacia Tetsu como un pez nadando. Al mismo tiempo, aparece un shuriken en las manos de Aoba. Los arrojó con precisión y rapidez a Tetsu. En ese momento, el cuerpo de Tetsu fue arrastrado por el agua antes de que pudiera recuperar el control de su cuerpo. No pudo esquivar el shuriken que volaba hacia él. Se escuchó un sonido continuo de penetración de la carne. El shuriken lanzado por Aoba cortó la piel de Tetsu y se clavó en su cuerpo. Tetsu ignoró el dolor en su cuerpo, miró fijamente al joven que llevaba una máscara frente a él y preguntó con frialdad.
Mientras hablaba, escupió algunas burbujas en la boca y se atragantó con mucha agua, lo que provocó que le faltara oxígeno. Estos no eran los puntos principales. Necesitaba ganar algo de tiempo hablando con la persona frente a él para poder ajustar su cuerpo, que fue golpeado por el flujo de agua, y encontrar una manera de lidiar con él. Sin embargo, los movimientos de Aoba no se detuvieron en absoluto y rápidamente corrieron frente a Tetsu. Movió sus muñecas, cada una sosteniendo dos kunai. Los dos kunai en las manos de Aoba dibujaron rápidamente dos líneas de flotación en el agua y con mucha precisión cortaron las muñecas de Tetsu. Las manos de Tetsu fueron cortadas directamente en una fracción de segundo, y la sangre brotó de la muñeca rota, tiñendo el agua circundante de rojo. Esta era la estrategia que Aoba había planeado. Usando el flujo de agua para atravesar la sombra de Tetsu y con la velocidad del rayo, rápidamente lanzó un ataque sorpresa cortando ambas manos de Tetsu, haciendo imposible que Tetsu usara el Kagemane Jutsu. ¿Quién diablos eres tú? La indiferencia en los ojos de Tetsu ya no era la misma de antes, sino una fuerte sensación de miedo. En este momento, parecía oler el aliento de la muerte. El agua fría estimulaba constantemente los nervios de su mano rota, causando que todo su cuerpo estuviera frío y doloroso. Su cuerpo, que no había recuperado el control, era aún más difícil de controlar debido al temblor instintivo. Con la aparición repentina del agua violenta, Tetsu supo muy bien que había perdido la capacidad de lucha. Ahora solo quería saber quién era el hombre enmascarado frente a él. Se creía muy inteligente. Además de la precipitación del tiempo, lo hizo parecer un zorro viejo. Sin embargo, nunca pensó que caería aquí de esa manera. Aoba indiferentemente escupió un nombre. Luego, nadó ágilmente a través del agua. Confiando en el kunai en su mano, dibujó una hermosa línea de agua. El kunai cortó el cuello de Tetsu. Al instante, la sangre brotó. Se mezcló con el flujo de agua fría y tiñó el agua circundante de un color rojo brillante. Este fue un corte de garganta. Bajo este ataque relajado y simple, Tetsu perdió por completo toda su vitalidad y sus pupilas se atenuaron. Hasta el momento de la muerte, ni siquiera pensó que la persona que lo mató era la estrella en ascenso del clan Uchiha. Tetsu nunca pensó que usaría ese método para cerrar la cortina. En el momento en que su vida falleció, sus estrategias y esquemas se convirtieron en burbujas y desaparecieron. Aoba extendió su mano y palmeó a Tetsu en la cabeza. Dim-don. Lectura de memoria exitosa. Obtenido, Injush Metsu, destrucción de heridas curativas Jin. Acompañado de un aviso electrónico nítido. Un vasto y largo recuerdo apareció en la mente de Aoba. Por supuesto, ahora no era el momento de comprobarlo. Aoba inmediatamente retiró su chakra que mantenía su ninjutsu de agua. El agua violenta se extendió en todas direcciones, chocando contra la puerta de Konohagakure, formando una marea. En esta noche extraordinaria destinada, se abalanzó hacia el pueblo. Aoba rápidamente apareció e instantáneamente llegó frente a los dos cadáveres que aún estaban calientes. Ahora el agua no ha llegado todavía. Aprovechando eso, rápidamente les toca la cabeza. Dim-don. Lectura de memoria exitosa. Obtenido. Phton, Rech, elemento de viento. Gale Palm. Dim-don. Lectura de memoria exitosa. Obtenido. Suiton, Misurapa, elemento de agua. Ola de agua salvaje. Al mismo tiempo, dos recuerdos inundaron la mente de Aoba. Entonces la figura de Aoba brilló y desapareció. Era como si nunca hubiera aparecido aquí. Aoba no regresó al dormitorio de Anbu. En cambio, corrió directamente hacia el pequeño bosque donde no había nadie. En ese momento, no sabía cuál era el plan específico de Tetsu. Si regresaba precipitadamente al dormitorio de Anbu, era muy probable que alguien lo encontrara. Aoba corrió por el bosque y se detuvo debajo de un árbol. Se apoyó contra el tronco del árbol y comenzó a leer los recuerdos de Tetsu. Empezó a leer desde la última parte. Aoba vio directamente lo que Tetsu le dijo a Takuya en el subsuelo. En realidad envió a los remanentes a atacar al tercer Hokage. ¿Cuál es la diferencia entre esto y hacer que se suiciden en el acto? No, me equivoqué. Todavía hay una diferencia, al menos puede ultrajar al tercer Hokage. Después de ver los recuerdos recientes de Tetsu, Aoba inmediatamente sintió que era la decisión correcta matar a Tetsu y no dejarlo escapar. Uno tenía que saber que Tetsu era muy inteligente. Si dejaba escapar a Tetsu y se recuperaba poco a poco y después de analizarlo detenidamente, era muy probable que encontrara los defectos y sospechara de él. Aoba no permitiría que tal cosa sucediera. En este momento, la casa del tercer Hokage debe estar muy animada. Aoba se quitó la máscara de la cara y la aplastó directamente con sus propias manos. Luego, lo enterró bajo las raíces del árbol y caminó lentamente por el bosque.
caminó en dirección al dormitorio de Ambu desde otra dirección. No será un problema incluso si revisan los 3 cuerpos. Aoba recordó el proceso del plan y confirmó que esta vez no hubo ningún problema. Dejó deliberadamente el cuerpo de Tetsu allí. En el último recuerdo de Tetsu, fue un usuario de ninjutsu de agua quien fue el asesino en esa noche oscura. Bajo las fluctuaciones del flujo de agua y la refracción de la luz tenue, Tetsu no podía ver la figura de la otra parte, e incluso el patrón de la máscara no podía verse claramente. La única información que pudo obtener fue el nombre que mencionó Aoba. Capítulo 78. No hay forma de cambiar de postura. Aoba atravesó el bosque oscuro y caminó lentamente hacia la dirección donde florecía la gente de Konohagakure. Fue cauteloso con cada paso. Se aseguró de que nadie lo viera. Justo cuando llegó al borde del bosque, ya podía escuchar débilmente los sonidos de peleas y asesinatos. A través de los huecos en el bosque, Aoba pudo ver un destello de luz en el lejano cielo nocturno. Este destello estaba en la dirección de la residencia de Hiruzen. Cuando Aoba miró desde lejos, pudo adivinar algo más o menos. Luego, caminó en la dirección opuesta, a lo largo de las calles oscuras, hacia el dormitorio de Ambu. Esos soldados suicidas a quienes Tetsu les había lavado el cerebro definitivamente se volverían locos y atacarían al tercer Hokage Hiruzen a toda costa. Después de todo, la fuerza de estos soldados suicidas era limitada. Incluso si los atraparan desprevenidos, solo causaría un cierto grado de daño a la residencia del tercer Hokage. Sin embargo, era simplemente imposible dañar al tercer Hokage. Al final, ninguna de estas personas sobreviviría. Este tipo de ataque extremadamente malo contra el tercer Hokage, junto con el hecho de que el atacante no se dio por vencido, definitivamente sería asesinado en el acto. En la era del tercer Hokage, no hay ningún barco que pueda transportar los restos de la era antigua. Aoba dio vueltas y finalmente regresó al dormitorio de Ambu bajo el cielo nocturno que nadie notó. Al día siguiente, temprano en la mañana, Aoba se despertó temprano, se puso el traje de ninja de Ambu, se puso la máscara de cara de gato que le pertenecía y se puso en marcha de nuevo para trabajar. La vida finalmente ha vuelto a la normalidad. Aoba estaba de muy buen humor. Sus deseos interiores fueron saciados porque le gustaba esta vida tranquila y sencilla. No le gustaba participar en disputas y no le gustaba que lo molestaran. Aunque no había ido a trabajar para la división de inteligencia de Konohagakure por un período de tiempo, todavía llegaba a su pequeño compartimento con facilidad. Cuando acababa de llegar aquí, escuchó mucho ruido. Esto hizo que un pequeño signo de interrogación apareciera en la mente de Aoba. ¿Cuándo se volvió tan animado el ambiente en la división de inteligencia de Konohagakure? En ese momento, se acercó el extraño que estaba muy familiarizado con Aoba. Era el capitán de la guardia responsable de escoltar al sospechoso. 2 guardias lo seguían detrás, sujetando a un hombre que parecía tener 40 y tantos años. Mientras el capitán de la guardia hablaba, los 2 guardias ataron al hombre a la columna de madera. Ya tenía trabajo que hacer tan pronto como regresó, porque Aoba, que ya había estado de baja por un tiempo, no podía esperar más. Esta persona robó algo durante el caos de anoche y fue atrapada por la gente de la policía militar de Konoha. No debería haber nada demasiado difícil al respecto, y enviaré a alguien más tarde. Lo que sucedió ayer fue demasiado desordenado. Se quejó el capitán de la guardia. ¿Qué es? Preguntó Aoba, a pesar de saber la respuesta. El capitán de la guardia se quedó atónito por un momento y luego explicó. Ayer, el tercer Hokage fue atacado por algunos extremistas e hizo un gran ruido, atrayendo la atención de muchas personas, lo que hizo que salieran muchos ladrones en el pueblo. Entonces así es como es. Aoba se iluminó de repente. Te dejaré a esta persona y enviaré a alguien más. Estaré ocupado durante los próximos días. El capitán de la guardia hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta para irse. Estaba familiarizado con Aoba, así que solo dijo unas pocas palabras. Aoba vio irse al capitán de la guardia y no dijo nada. Después de que este último desapareció de su vista, se volvió para mirar al hombre de mediana edad, aprovechándose de la situación. Aoba de repente sintió que esta palabra era particularmente apropiada para describir. Era el significado literal. El hombre de mediana edad resopló. No había señales de arrepentimiento en su rostro, y solo sentía que había tenido muy mala suerte. Aparte de él, también había bastantes compañeros.
No solo no habían sido atrapados, sino que también habían escapado ilesos. Esto lo hizo sentirse deprimido. Aoba sacó un taburete pequeño, se sentó directamente y luego sacó las semillas de melón que había preparado de antemano de la bolsa ninja y comenzó a romperlas. Aoba no miró al hombre, no preguntó nada, solo se sentó en el pequeño taburete y comenzó a comer semillas de melón. Cuando el hombre de mediana edad vio la mirada relajada de Aoba, quedó atónito. Originalmente quería retrasar un tiempo antes del interrogatorio, pero definitivamente era imposible cambiar su crimen. Después de todo, fue atrapado en el acto. ¿Por qué este hombre no preguntó? A medida que pasaba el tiempo, se escuchaba el sonido de semillas de melón al romperse en un pequeño compartimento. La tranquilidad inversa en este ambiente ruidoso trae una gran presión psicológica a los hombres de mediana edad. Cada minuto que pasaba se sentía como un año. Todo su cuerpo se sentía con picazón e incomodidad. Finalmente, después de esperar más de media hora, el hombre de mediana edad perdió la calma. ¿Vas a preguntar o no? El hombre de mediana edad dijo bruscamente. Estaba atado a la columna. Después de mucho tiempo, no podía sentir ninguna fuerza. Ni siquiera podía cambiar su postura. Si este hermano mayor ninja frente a él le diera un latigazo violento, aún podría desviar su atención. Sus oídos estaban llenos de confusos sonidos de interrogatorio, pero el compartimiento estaba tan silencioso que parecía falso. Sin embargo, también se escuchaba el sonido de semillas de melón rompiéndose que sonaba a una frecuencia fija. Era indescriptiblemente incómodo. Aoba miró al hombre de mediana edad. No dejó de romper semillas de melón, como si no le importara si la otra parte confesaría o no. Por supuesto, el hombre de mediana edad no quería confesar, pero tampoco quería seguir perdiendo el tiempo así. A medida que pasaba el tiempo, la presión en su corazón se hizo más y más fuerte y sintió que se estaba volviendo loco. Como ladrón, era una persona muy activa, para empezar. No tenía miedo de ser devastado por las explosiones. Sin embargo, ya no podía soportar este tipo de interrogatorio. El hombre de mediana edad dijo impotente. Después de decir esto, de repente se sintió extremadamente cansado, como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, sintió un rastro de alivio en su corazón. Finalmente podría dejar este lugar. La prisión era más cómoda que esto. Aoba dejó la semilla de melón en su mano y se levantó lentamente. Sacó el libro de confesiones y caminó hacia el hombre de mediana edad. Deberías haber cooperado tan temprano. Aoba caminó hacia el hombre y levantó la mano para frotar la cabeza de este último. Luego, desató las manos atadas de este último. Aoba le entregó la nota al hombre de mediana edad. Justo cuando hizo su movimiento, un claro mensaje electrónico sonó en su cabeza. Dim Dong. Lectura de memoria exitosa. Obtenido. Aumento de chakra. Junto con esta voz, el recuerdo de este hombre de mediana edad se vertió en la mente de Aoba. Aoba hizo esto a propósito. Después del incidente con los restos de la era antigua, se volvió más cauteloso. En el interrogatorio anterior, leyó los recuerdos directamente, escribió la carta de confesión y dejó que la otra parte firmara. Después de mucho tiempo, fue fácil encontrar los defectos. Esta vez, tenía que volver y tenía que mejorar. Después de todo, había aprendido tantos métodos de interrogatorio. Quería completar su trabajo a través de interrogatorios cuando estaba aburrido y tocar su cabeza para mejorar su fuerza. Sin embargo, justo cuando el hombre de mediana edad estaba escribiendo la carta de confesión, el sonido de pasos apresurados procedía del exterior del compartimento. Los pasos se detuvieron directamente en la puerta del compartimiento de Aoba y luego abrieron directamente la puerta, revelando el rostro de un ambú con una máscara. ¿Eres de la división de análisis? La otra parte preguntó directamente. Ah, sí. Aoba pensó por un momento y ya sintió con certeza. Inmediatamente reúnanse en el lugar de reunión de la división de inteligencia de Konohagakure. Después de eso, el ambú se fue directamente. Caminó hacia el siguiente compartimento. A juzgar por esta acción, parecía que iba a llamar a todos los ninjas de la división de análisis. Capítulo 79. El clan Yamanaka da un paso al frente. Aoba vio salir a los ambú y luego salió por la puerta. Cuando el hombre de mediana edad vio que Aoba estaba a punto de irse, abrió mucho los ojos y sintió un poco de pánico. Aún no he terminado de escribir. El hombre de mediana edad sostenía la carta de confesión en su mano. Cuando lo estaba escribiendo, había disminuido intencionalmente la velocidad de su mano, por lo que aún no lo había terminado. Ya no tienes que escribir más. Las comisuras de la boca de Aoba se curvaron ligeramente detrás de la máscara. Sintió que este hombre de mediana edad era bastante divertido. ¿Qué estaba pensando esta persona? Al principio, él quería alargarlo.
Ahora incluso sacó una carta de confesión. Aoba solo quería reducir la velocidad del interrogatorio, porque su velocidad anterior era demasiado rápida. Llegó y se fue rápidamente. Parecía ser muy eficiente. De hecho, esto no era bueno. Cuando debería llevar mucho tiempo, debería ser un poco más. De esta manera, no solo se sentiría más relajado, sino que también podría evitar algunos problemas. Aoba caminó hacia el hombre de mediana edad. Le arrebató la carta de confesión al hombre de mediana edad y la arrojó a un lado. Creo que no entiendes qué escribir. Así que te daré tiempo para que lo pienses. Puedes escribirlo cuando lo pienses. Mientras Aoba hablaba, sostuvo la cuerda y volvió a atar al hombre de mediana edad. Después de amarrarlo, lo volvió a amarrar con otra cuerda. Después de eso, Aoba se dio la vuelta y se fue. El hombre de mediana edad abrió mucho los ojos, con el rostro lleno de pánico. No quería quedarse en este lugar sombrío. Sin embargo, Aoba ignoró sus palabras. Fue como si no lo hubiera escuchado y salió del compartimiento bajo su mirada. La puerta del compartimento se cerró de un portazo y quedó bloqueada por fuera. El momento en que la puerta se cerró, la última luz del compartimiento estaba bloqueada. Estaba completamente oscuro en este compartimento silencioso. No puedes encerrarme aquí. El hombre de mediana edad seguía gritando dentro del compartimiento. En este ambiente oscuro y vacío, el olor acre de la sangre estaba en todas partes, estimulando sus nervios en gran medida, haciéndolo extremadamente incómodo. Aoba caminó directamente hacia el lugar de reunión de la división de inteligencia de Konohagakure. Por cómo Anbu Ninja llamó a la gente hace un momento, parecía que quería llamar a todos los Sensori ninjas de la división de inteligencia de Konohagakure. Entonces algo debe haber pasado. No parecía una reunión regular. De repente, Aoba sintió vagamente algo, pero no estaba muy seguro. Tenía que ir y ver qué estaba pasando. En el camino, Aoba vio a muchos de los ninjas de la división de inteligencia de Konohagakure. Al igual que él, todos caminaron hacia el lugar de reunión de la división de inteligencia de Konohagakure. Aoba se mezcló con la multitud y siguió a los Sensori ninjas de la división de inteligencia de Konohagakure a la sala de reuniones. En este momento, había entre 30 y 40 personas reunidas aquí. Todos estaban esperando pacientemente. Aoba se movió lentamente hacia una esquina y encontró una posición extremadamente discreta. No importa lo que fuera, él no quería involucrarse. Después de todo, sus vacaciones acababan de terminar y no quería verse envuelto en algo justo cuando regresaba. El tiempo pasó lentamente. Cada vez se juntaba más gente. Se había convertido en casi 100 personas de las 30 a 40 personas que Aoba acababa de llegar. Todos ellos llevaban máscaras y sus cuerpos estaban imbuidos de un aura fría y sombría. Nadie habló. Pasó otro periodo de tiempo. Sonaron pasos firmes y entró un hombre vestido con una gabardina negra y gafas de sol. Era el capitán de la división de inteligencia de Konohagakure, Eaton. Los ojos de todos, de repente, se centraron en Eaton. La atmósfera originalmente tranquila se volvió más seria. Casi todo el mundo está aquí, ¿verdad? Eaton dijo lentamente. Mientras hablaba, su mirada recorrió a los ninjas de la división de inteligencia de Konohagakure presentes. Aunque todos usaban máscaras, aún podía determinar las identidades de algunas personas a partir de los patrones en sus máscaras. Los he llamado a todos ustedes. Hay una misión especial muy importante, y seleccionaré a algunas personas entre ustedes. El derecho a elegir no está en mis manos, y tampoco sé a quién elegiré. Todos ustedes prepárense porque no pueden regresar antes de completarlo. Eaton les dijo a todos. Parecía haber dicho algo, pero nadie lo entendió, y no se sentía diferente a no decir nada. Sin embargo, estas palabras hicieron que el rostro de Aoba detrás de la máscara se pusiera serio. ¿Necesitas ser seleccionado para llevarlo a cabo? ¿No puedes volver antes de terminar? Aoba sintió que esta misión era muy peligrosa y problemática. No siempre fue una buena misión. Si hubiera sabido antes que esto habría sucedido, sería mejor tener otra semana de vacaciones. Aoba de repente sintió que estaba un poco apurado por regresar, pero esta vez regresó con el plan anterior, lo que le permitió liberarse del incidente de los restos de Konoha. Golpear. 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 Sonó una serie de pasos aún más firmes, y fue especialmente claro en esta habitación silenciosa. Alguien vino de nuevo, sin esperar a que Aoba levantara la cabeza para mirar. Oyó la voz respetuosa de Eaton. El alto cuerpo de Eaton mostró una inclinación de 90 grados, luego dio un paso atrás y se dio la posición más importante. Aoba estaba un poco sorprendido. Pensó en muchas posibilidades. Sin embargo, no esperaba que Danzo viniera a la división de inteligencia de Konohagakure.
Bajó un poco la cabeza y se hizo menos visible. No importa qué tipo de misión fuera. Absolutamente no podía ser elegido. La aparición de Danzo hizo que toda la audiencia guardara un silencio sepulcral. Todos en el Ambú de Konohagakure sabían de la fama de Shimura Danzo. Las miradas de todos instantáneamente convergieron en Danzo. Sus miradas eran diferentes, revelando diferentes emociones. Algunos estaban emocionados. Algunos entraron en pánico. Algunos estaban ansiosos por intentarlo. ¿Están todos los ninjas sensoriales aquí? Danzo preguntó con voz ronca. Eaton asintió y dijo, puedes elegir lo que quieras. No hay necesidad de tanta gente. Danzo recorrió con calma su mirada sobre estos ninjas con máscaras y dijo en voz baja, quítense las máscaras. Tan pronto como se dijo esto, incluyendo a Aoba, todos se quitaron las máscaras. Nadie se atrevió a desobedecer a Danzo en este momento. Una cara tras otra entró en la línea de visión de Danzo. Los ojos de Danzo que estaban expuestos al exterior de repente se volvieron agudos, y saltó una especie de aura que había estado en una posición alta durante mucho tiempo. Clan Yamanaka, intensifiquen. Capítulo 80. La misión especial de Shimura Danzo. La voz de Danzo resonó en esta pequeña habitación, causando que el corazón de Aoba temblara repentinamente. ¿Será que Danzo sospechaba algo? De repente, Aoba rápidamente lo pensó en su mente. No sintió que había expuesto ningún defecto. Era imposible ser sospechoso así. Los ninjas del clan Yamanaka en la multitud salieron uno tras otro, a pesar de que Aoba estaba extremadamente poco dispuesto en su corazón. En este momento crítico, no podía destacarse deliberadamente, lo que facilitaría las sospechas. Aoba no tuvo más remedio que morder la bala y marcharse. Siguió a los ninjas del clan Yamanaka y se mantuvieron juntos. De un vistazo, había un total de 17 o 18 personas. Este número era incluso menor de lo que Aoba esperaba. Fue un poco difícil de ocultar. Danzo se paró frente a todos y vio a los ninjas salir uno por uno. Después de esperar un rato hasta que todo se calmó, dio un paso adelante. ¿Todos los del clan de Yamanaka están aquí?, preguntó Danzo. ¿Están todos aquí? Eaton respondió rápidamente. La mirada de Danzo recorrió a los ninjas del clan de Yamanaka, incluido Aoba, que estaba en la penúltima posición. Danzo no desperdició más palabras y salió directamente de la habitación. Los ninjas del clan Yamanaka los siguieron y nadie se atrevió a desobedecer la orden de Danzo, aunque no sabían lo que les esperaba. Aoba se paró en la penúltima posición. Todavía había dos personas detrás de él, y su expresión era tranquila. Bajó la cabeza ligeramente, se preparó y siguió a Danzo. En este momento, no tenía idea de lo que estaba haciendo Danzo. Si escapó precipitadamente o hizo algo, lo expondría. Solo podía dar un paso a la vez. Siempre había una solución a un problema. Actúa según la situación. Durante el siguiente periodo de tiempo, Danzo sacó a estos Yamanaka ninjas de la división de inteligencia de Konohagakure y entró en la prisión de Konohagakure por la puerta trasera. Aoba no esperaba esto y pensó que Danzo los llevaría a Road. Después de que Danzo los llevó a la prisión de Konoha, doblaron algunas intersecciones y llegaron a una cámara oculta. Los ninjas del clan Yamanaka entraron uno tras otro. Después de eso, Danzo cerró la puerta de la cámara. Danzo miró a los ninjas que estaban juntos, se aclaró la garganta y rompió el silencio. De ahora en adelante, llevarás a cabo una misión especial. Antes de que se complete la misión, nadie puede salir de aquí. La voz de Danzo resonó en la cámara, y luego sus ojos recorrieron a todos los presentes, observando la tensión en los rostros de todos. Ustedes 18 se dividirán en 6 grupos con 3 personas en un grupo. Cooperarán entre sí usando la habilidad de lectura mental para obtener la información de 2 personas para mí, explicó Danzo. Todos quedaron atónitos por un momento, y luego sus rostros mostraron comprensión. Así que ese fue el caso. No es de extrañar que todos fueran del clan Yamanaka. En realidad, se reunieron aquí para usar la técnica secreta de lectura mental. Aoba siguió a la multitud y en secreto dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que Danzo no había descubierto nada. Era solo una investigación. Las personas que iban a ser leídas eran los remanentes de la vieja era que atacaron al tercer Hokage ayer. Así que las 2 personas que van a ser encontradas deberían ser Yuta y Takashi. La mente de Aoba inmediatamente se activó. Sus pensamientos estaban completamente ordenados y entendió la razón por la que Danzo los estaba buscando. Justo ahora, estaba completamente asustado por las palabras clan Yamanaka. Da un paso al frente y no pudo reaccionar. Siempre y cuando no estuviera expuesto. Mientras no lo estuvieran buscando, el estado de ánimo de Aoba instantáneamente se relajó mucho.
Dio la casualidad de que nunca había leído los recuerdos de esos restos de la era antigua. No había ninguna razón para no aceptarlo. El estado de ánimo de Aoba mejoró, mientras que el estado de ánimo de las otras personas se volvió pesado. Técnica secreta de lectura mental. No solo consumió mucho chakra, sino que también consumió mucha energía espiritual. A menos que no hubiera otra opción. Realmente no querían usarlo. Cada vez que leen la mente. Era como si estuvieran usando sus vidas para intercambiar información. Sin embargo, este tipo de cosas no era algo que pudieran decidir si querían o no. No podían precipitarse al campo de batalla sin la suficiente capacidad de combate para matar enemigos, por lo que solo podían actuar en la retaguardia. Danzo dividió a todos en 6 grupos. Las 2 personas que estaban en el mismo grupo que Aoba eran 2 jóvenes mayores que él, Yamanaka Izumi y Yamanaka Shinichi. Estas 2 personas habían estado en la división de inteligencia de Konohagakure durante 2 o 3 años, por lo que podrían considerarse personal más calificado. Ahora la agrupación ha terminado. Después de que Danzo dividiera los grupos según su estado de ánimo, su rostro se puso serio. Traeré 6 cuerpos más tarde. Cada grupo recibirá uno y usará las artes secretas del clan Yamanaka para leer sus mentes. El objetivo de esta operación es encontrar información sobre las 2 personas en sus memorias. Siempre que sea información relacionada con estas 2 personas. Todos ustedes tienen que registrarlo. Después de que termine la primera ronda de lectura de la mente, intercambien los cadáveres y realicen la segunda ronda de lectura de la mente hasta que termine cada grupo. La desconfianza que expresó en sus palabras fue muy obvia. Las 3 personas de cada grupo realizaron lectura mental juntas para que una persona pudiera evitar perderse mucho. Esto todavía no era suficiente. Este cuerpo que había sido leído tenía que ser leído nuevamente por los otros 5 grupos. Esto también mostró la actitud de Danzo. Mientras hubiera una pequeña pista, no podían perderla. Todos los presentes respondieron en voz baja. Aparte de Aoba, todos sentían que no podían respirar. Después de todo, esto era diferente de usar Minreadin en la división de inteligencia de Konohagakure. La persona frente a ellos no era Eaton sino Shimura Danzo. Desde el fondo de sus corazones, tenían un miedo incomparable. Estos 6 cadáveres son el primer lote. Hay un total de 4 lotes. Ahora, enviaré a alguien para que envíe el primer lote. Espero que no me decepciones. A Danzo no le importaba si los ninjas del clan de Yamanaka estaban cansados o no. Todo lo que quería era información. Yuta y Takashi, las 2 personas de la lista, aún no habían sido encontrados. Sin mencionar que todos aquí tuvieron que lanzar Minreadin en más de 20 cadáveres. Tenían que completar la misión en serio. Si estos ninjas estaban muertos de cansancio, recluta otro lote. De todos modos, el clan Yamanaka era grande y no faltaba gente. Después de que terminó de hablar, Danzo se dio la vuelta y se fue. Justo después de que su figura desapareciera en la cámara y antes de que todos pudieran recuperar el aliento. Uno por uno, Road ninjas con máscaras entraron. Llevaban camillas en sus manos, y cada camilla tenía un cadáver. En una fracción de segundo, Aoba vio los rostros de estos cadáveres. Eran los restos de la era antigua en sus recuerdos. Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like y suscribirse y con esto me despido. Sayonara.